Muy buenos días, 9 de la mañana con 4 minutos. Comenzamos este miércoles, mitad de semana, cara a cara para analizar lo que han sido los ecos de la no elección, de la no designación del Auditor Superior del Estado de Jalisco. Ayer fue la votación en el Congreso, hubo 2 votaciones, en ninguna de las 2 votaciones alguno de los 3 aspirantes logró 26 votos que se necesitaban. Había 35 diputados presentes, pero se necesitaban 26 votos, eso dice la ley, que en la elección del titular de la auditoría se necesitan 2/3 partes de los integrantes del Congreso y por lo tanto ninguno de los 3 aspirantes logró reunir los 26 votos necesarios para elegir al auditor. Y hoy tendremos 2 voces con relación a este proceso, una la de José Medina Mora, que ahorita lo vamos a saludar, y a Ismael del Toro, también coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, líder de la mayoría parlamentaria en el Congreso, que también nos dará su punto de vista. José Medina Mora, muy buenos días. Buenos días, Enrique, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Encantado. ¿Te parece un fracaso lo que sucedió ahí en el Congreso? No, digamos, si hacemos una revisión de todo el proceso, vimos que primero hubo una apertura hacia la sociedad para que pudiéramos opinar el perfil del auditor que queríamos tener en Jalisco, el tipo de auditoría que necesitábamos tener. Y claro que estas iniciativas se entregaron, pero todavía no están contempladas en la ley, porque no se podía modificar la ley para este proceso. De acuerdo. Entonces, con la ley vigente se hizo la convocatoria, 31 personas se apuntaron, 30 presentaron el examen, 4 pasaron el examen con 80 o más de calificación. Después de una revisión hubo un quinto. Había pues ciertas dudas en el caso de algunos participantes, 2 se bajan de la carrera y finalmente quedan 3. Entonces vemos, estuvimos como observadores en el proceso. Sí. Podemos también en esta parte de la observación testificar que las preguntas se hicieron en la academia, llegaron los académicos a la sesión, estuvieron asesores de las fracciones parlamentarias y los observadores, se hizo ahí el un cuestionario muy creativo, hay que decirlo. Bueno, sí, pero ahí se hizo, ahí se aplicó el examen, ahí se calificó. No había forma de que se filtrara. Exactamente, o sea, consideramos muy poco probable que se hubiera filtrado. Exacto. Por cómo está todo el proceso. Entonces, en ese sentido, pues fue un proceso muy ordenado y claro, se requería, como ya dijiste, 2/3 partes, 26 votos, y finalmente es lamentable que no se pongan de acuerdo para nombrar a uno de los 3, o sea, cualquiera de los 3. ¿Te parece que cualquiera de los 3 reunía las condiciones? Pues sí, digamos lo que dice la ley y los reglamentos, los 3 las cubrían, o sea que cualquiera de los 3 que hubieran votado, hubieran recibido 26 votos, tendríamos hoy un auditor electo. Pero nos parece que lo más importante, y lo comentamos en la rueda de prensa que tuvimos el lunes, que tenemos que trabajar en el fondo, que es esta ley del Sistema Local Anticorrupción, sí, que entre otros temas ayuda a fortalecer la institución de la auditoría. Ya lo habíamos comentado, sí, Enrique, que sí, simplemente cambiar de auditor no nos iba a llevar a lo que necesitamos en Jalisco, que es lograr no nada más la transparencia, sino la fiscalización y la rendición de cuentas. Entonces, este periodo de interinato permitirá que se discuta esta ley del Sistema Local Anticorrupción, tengamos una auditoría fortalecida, de tal manera que cuando venga la nueva convocatoria, pues tendremos ya posibilidades de que efectivamente en Jalisco se dé esta, no nada más transparencia, como decíamos, sino fiscalización y rendición de cuentas. ¿Qué es lo que más te preocupa, José Medina Mora, de que no se haya elegido al nuevo auditor? ¿Te preocupa quién se queda, Teresa Arellano? Que se quede alguien cercana, en este caso al auditor Alonso Godoy, y que por lo tanto haya continuismo en la auditoría. ¿Eso es lo que más te preocupa? No, la perspectiva que tenemos en Coparmex es que tenemos que vivir un Estado de Derecho. Y en este sentido, lo que establece la ley es que en el caso de que el Congreso no logre esta elección, como fue el caso el día de ayer, bueno, se nombra a un interino y está estipulado quién debe de ser. Entonces, en ese sentido, sabemos que tenemos que modificar la auditoría para fortalecerla y entonces lograremos lo que queremos en Jalisco. Entonces, un poco de paciencia, porque por otro lado hemos dicho que en nuestro país y en nuestro estado queremos democracia. Sí. Parte de la democracia es que elegimos diputados y que ellos tienen que decidir. Y después el votante definirá si lo hicieron bien o no, sí, porque ya hay reelección, que es bueno, ¿no? Entonces ahora
algo que es muy positivo es que la ciudadanía conocemos cómo votó cada fracción. Bueno, más o menos, porque se vota en cédula, cosa que también se me hace totalmente antidemocrático. Debiera Pero ahí ser, sí es la ley, no, pues claro. Sí, debería ser público. En un tema tan importante que sea por cédula me parece difícil de justificar, ¿no? Sí. Digo, es uno de los temas que se tiene que cambiar, por cierto, para la siguiente votación. Sí, sin embargo, lo que sí sabemos es que no hubo, lamentablemente, la capacidad de los diputados para elegir a uno de los tres que cumplía con los requisitos que establecieran la ley y los reglamentos. Ahora, ¿no? lo que te digo, José Medina Mora, es tanto Israel García Íñiguez como Ulises Rafael Chávez como Gustavo Alfredo González Pacheco, me parecen que los tres pasaron el examen con 80, por lo tanto técnicamente estaban dotados para asumir el cargo, técnicamente, pero sin embargo los tres tienen pasado en la administración pública, los tres, es decir, han estado vinculados a dinero público y han recibido sueldos relacionados con dinero público. Y segundo, no me parecen, y tú me darás tu opinión, Medina Mora, no me parecen de la estatura en términos, digamos, de prestigio para poder recuperar a la auditoría. Creo que necesitábamos, y yo lo dije aquí en este espacio en los últimos días, necesitamos a alguien con un peso específico mucho mayor, que no se registró, hay que decirlo. La gente que tiene ese peso, y que los conocemos quiénes son, hemos dicho muchos nombres en este espacio, no se registraron porque no vieron condiciones. ¿No crees que digamos, que se postergue la elección del auditor, no nos puede ayudar a elegir un auditor que realmente tenga estas condiciones? Bueno, ahí sería el llamado a aquellos que comentas que tienen la estatura, se inscriban. O sea, no hay manera de que nombremos un auditor con las características que mencionas. Si cambian las reglas, igual y sí. Si estas personas no se inscriben. O sea, esperemos que con una auditoría fortalecida, cuando venga esta nueva convocatoria, pues se inscriban. Porque finalmente los diputados no podrán elegir a alguien que no se inscribe. Y ahí está la libertad de cada uno. A menos de que reformes para que lo que en realidad compita sean los prestigios y no tanto un examen técnico. Bueno, yo creo que el examen técnico tiene que ser parte de. ¿Sí crees? Porque Alonso Godoy, por ejemplo, que para mí es un tipo que le ha hecho mucho daño a la auditoría, es un tipo que sabe, técnico, lo conoce perfecto y mira en lo que ha convertido la auditoría. Sí, pero sí es importante que una auditoría, y hablemos de un auditor hacia cualquier organización, hacia cualquier empresa, tiene que tener un conocimiento técnico. O un buen equipo. También un buen equipo, desde luego un buen prestigio. Pero lo importante, Enrique, es que nos tenemos que sujetar a lo que dice la ley. O sea, no podemos tener criterios subjetivos y decir, a mí me parece que este tiene mayor estatura y debiera ser, ¿no? O sea, si ese quiere decir que se inscriba, que cumpla los requisitos de ley, podemos trabajar de aquí entonces a fortalecer esos requisitos. Que de hecho ya hay un trabajo que se hizo en estos foros, en donde la Comisión del Congreso se abrió a realizar estos foros públicos y hay elementos bien importantes de cómo debiera ser ese perfil del auditor ideal, cómo debemos cambiar la auditoría para fortalecerla. Hay que tomar en cuenta lo que ya sucedió a nivel federal, ¿no? La Auditoría Superior de la Federación, por ejemplo, ya hace auditorías del año en curso. Totalmente. No espera que se termine. Y tiene una estructura muy distinta, una autonomía distinta. Claro, eso es lo que tenemos que trabajar. No, esta la tiene la autonomía de la auditoría, nada más que Godoy Pelayo lo ha utilizado para su beneficio personal, pero tiene autonomía la auditoría. Hay que recordar también que hay cuentas elaboradas por la auditoría que están en el Congreso. Que el Congreso no ha fincado responsabilidades. Que siempre los tiene que validar el Congreso. Entonces, bueno, ahí también tenemos que decirle al Congreso, claro, quien fiscaliza es el Congreso, claro. El otro nada más audita. Exactamente, y eso no está sucediendo. En otros estados la misma auditoría hace la fiscalización, es decir, finca responsabilidades, no así en Jalisco. Entonces tenemos que decidir. ¿Te gustaría ir más un modelo de ese estilo? Bueno, que la auditoría pueda fincar. Yo creo que más que el modelo que podemos discutirlo, y creo que hay tiempo para discutirlo, lo importante es que se finquen responsabilidades. Ya sea lo haga el Congreso o lo haga el auditor, porque si eso le regresamos esa función al auditor y el auditor no finque responsabilidades, no vamos a llegar a esta fiscalización y rendición de cuentas. Antes de irnos al corte, Medina Mora, y de platicar con Ismael del Toro, ¿por qué la Coparmex tiene tanto interés en el tema de la auditoría? ¿Por qué le interesa tanto este tema? Bueno, para Coparmex el tema de fondo importante es cerrarle el paso a la corrupción. La corrupción ha sido una enfermedad, un cáncer que se ha extendido y consideramos que lo que necesitamos de los funcionarios públicos es que haya rendición de cuentas y para eso la fiscalización es una parte importante. Necesitamos que haya transparencia, que se revisen las cuentas, que aquel que haya hecho mal uso de los recursos tenga consecuencias, que no haya impunidad. Y nos parece que un elemento esencial en ese proceso de cerrarle el paso a la corrupción es tener una auditoría en donde fortalezcamos la institución, que no dependa de qué persona esté en la auditoría, sino que la misma función y el fortalecimiento de la institución nos lleve a lograr esta fiscalización y rendición de cuentas. Vamos al corte, les recuerdo el WhatsApp 33 18 80 76 41 y al volver platicamos con Ismael del Toro, coordinador de los diputados de MC.
la mañana con 19 minutos. Saludamos a Ismael del Toro, coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás, Ismael? Muy buenos días. A Pepe, buenos días, la orden. Gracias por acompañarnos, Ismael. Platícame, desde tu punto de vista, ¿es un fracaso no haber elegido auditor? Mira, yo lo estoy escuchando con atención, comparto las reflexiones que hacen tanto tú como Pepe, como representante de la Coparmex. El fondo del asunto creo que tiene que ir mucho más allá. Hoy es un hecho que el tema de la fiscalización pues es una pilar fundamental en la agenda pública del Estado. Hay ya disposiciones normativas y un gran esfuerzo para que este sea uno de los temas de todo un concepto de combate a la corrupción, en el cual en el próximo año todavía faltan reformas y acciones muy contundentes que hacer, pero habría que pasar este proceso con esta ley, con una claridad que era el cambio del titular actual de la auditoría, y que ese cambio se tenía que hacer como lo ha marcado esta legislatura, pues siempre escuchando, dando participación, estando atentos a las diferentes expresiones de la sociedad, a que participen en los procesos del Congreso del Estado, y que la decisión que se tome con una verdadera representación de los intereses de todos los jaliscienses. En esa lógica, así caminó este proceso. Lamentablemente la reforma por los tiempos del Sistema Estatal y Nacional Anticorrupción no podía darse antes del vencimiento de este nombramiento. Con esta ley se tuvo que hacer el proceso, se incorporó y agradecemos mucho la participación de la sociedad civil organizada, que como dieron cuenta, pues fueron parte de todos y cada uno de las etapas de este proceso, y se tuvo que llegar a la conclusión con los candidatos inscritos para tomar la decisión. Movimiento Ciudadano, con absoluta transparencia, tuvimos una reunión de la fracción, tuvimos una discusión interna, había quien opinaba que los perfiles de los tres que quedaron pues no estaban a la altura de lo que requiere la fiscalización, pero a fin de cuentas, escuchando todas las expresiones de la fracción, se tomó la determinación de que cumpliendo los requisitos y habiendo sido evaluados técnicamente con el examen, pues la lógica que marcamos, anunciamos y así lo cumplimos era votar por quien había obtenido la mayor calificación. Lamentablemente hubo quien en principio dijo que iba a ir por esa misma ruta, después tal vez hubo algún jalón de orejas y no les permitieron transitar por ahí, lo cual no nos permitió lograr los acuerdos, y no lo considero un proceso fallido. Creo que tenemos todavía mucho que hacer. El cambio del titular a partir de enero con este interinato y la oportunidad inmediata de hacer la reforma. Yo recibí personalmente la iniciativa que proviene de los organismos de la sociedad civil, la vamos a incorporar a la discusión, el análisis, y comprometidos a que hagamos esta reforma, que fortalezcamos de fondo el esquema de fiscalización y que eso nos permita tener una nueva convocatoria, un nombramiento ya definitivo, con unas bases sólidas y pensando mucho más allá en el tema del combate a la corrupción, la transparencia y la claridad del manejo de los recursos públicos. Ismael, ¿qué impidió el consenso? Es cierto que algunos partidos, en particular el PRI, metió el asunto del Poder Judicial, que por cierto se renueva el día de mañana, 15 de diciembre, y también que estaba ahí el tema del ombudsman de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Esto pasó? ¿En realidad eso fue lo que torpedió un posible acuerdo? No es cierto. Siempre se ponen ahí historias más dignas de una novela que de lo que realmente sucede. Había, entiendo al principio, pues una disposición de que se eligiera el mejor perfil. Nosotros así lo decidimos, clarificamos anticipadamente la decisión que había tomado la fracción, pero no hubo nunca un amago de querer cambiar una cosa por otra. No entiendo la determinación final, si incluso la habían como perfilado públicamente, no entendí el cambio de pichada, pero pues, a fin de cuentas creo que lo rescatable de todo esto es cómo se hizo el proceso, cómo puede ser absolutamente transparente el escrutinio de este ejercicio y el compromiso que tenemos de que se haga exactamente lo mismo, pero también incluido una reforma que nos va a permitir tener un andamiaje jurídico mucho más fortalecido para tener un nuevo auditor, pero además también tener todo un sistema
estatal anticorrupción que nos deje con la tranquilidad de todos los jaliscienses de que el manejo de los recursos públicos se hace con absoluta transparencia y con absoluta legalidad. Medina Mora, te quiere hacer una pregunta. Claro. Ismael, buenos días. Buenos días, Pepe. Sí, recogiendo la inquietud de la sociedad en Coparmex y en los organismos empresariales, pues invitamos al Congreso a que hagan esta discusión a fondo de las leyes del sistema local anticorrupción, esta ley que el día de ayer entregamos en el Congreso, esta ley modelo que de alguna manera fue elaborada por el Instituto Mexicano de la Competitividad, Transparencia Mexicana y Coparmex, y que está armonizada con el Sistema Nacional Anticorrupción, es lo que nosotros pensamos que nos va a llevar a fondo en el tema de que le cerremos el paso a la corrupción y en específico en el tema de la fiscalización, tener a una Auditoría Superior del Estado de Jalisco que esté fortalecida. Necesitamos trabajar en las instituciones y esta ley una manera de fortalecer la auditoría, de tal manera que cuando salga la nueva convocatoria para auditor tengamos una auditoría fortalecida, tengamos un perfil ideal del auditor ya incorporado en la ley, porque efectivamente tenemos que seguir la ley. La pregunta, Ismael, es ¿cómo ves las condiciones en el Congreso para que los diputados discutan temas de fondo de lo que realmente necesitamos en Jalisco, como es esta ley del sistema local anticorrupción? Primero, Pepe, reafirmar mi compromiso como coordinador de la fracción, que lo conoces tú personalmente, de irnos en esa ruta, de tomar en consideración el trabajo hecho por el Instituto Mexicano de la Competitividad y por todos los organismos empresariales. Lo vamos a tomar como punta de lanza, como base, pero además informar que sí hay un compromiso de todas las fracciones de sacar adelante esta reforma integral, de caminar con las figuras que permitan tener esa certeza en el manejo de los recursos públicos. Así es que puedo anticipar con absoluta franqueza que en los primeros 3 meses del 2017 estaremos trabajando de la mano de la academia, de los ciudadanos, de los organismos empresariales, de todos los grupos parlamentarios. Estaremos transitando para poder tener este marco normativo que requiere Jalisco y que nos permita dar también el siguiente paso. 2 preguntas rápidas, Ismael. Una, ¿el hecho de que se haya registrado Hugo Michel, crees que enrareció el proceso? Sí, yo creo que no abona que se haya metido un funcionario público que maneja los recursos estatales, que luego además pues se le haya pedido que se retire, violentando ahí derechos y autonomía. Creo que sí, cuando menos fue motivo para que se hagan este tipo de rumorologías y de cuestiones que a lo mejor pueden haber enturbiado el proceso, pero a fin de cuentas lo que se transitó fue en la legalidad, y la decisión que tomamos como fracción pues fue la que estaba absolutamente pegada a derecho y al mejor perfil de los que estaban inscritos. Creo que todo lo que se pueda corregir dentro del marco normativo y para la próxima convocatoria debemos de también sustentarlo en el ejemplo de algunos tintes de acciones que no debieron haber pasado en este proceso. ¿El gobernador intervino en algo en este proceso, Ismael? Pues en mandar a alguien y luego retirarlo cuando... Pero quitando eso, ¿alguna llamada, alguna intervención para que fuera Hugo Michel? No. Lo extraño fue que un funcionario del gobierno del estado se haya inscrito y que hubiera sido el gobernador quien lo retirara de la contienda, ¿no? ¿Y tú crees que lo retiró porque ya no tenía los consensos necesarios? No sé, y lo dudo porque pues no había ninguna plática en torno a ello, entonces cuando menos puedo asegurar que no hizo ninguna exploración para saber si había o no había en los consensos. Y en el caso de Israel, ¿por qué no hubo el acuerdo? Porque al principio parecía, ayer como a las 12, 1 de la tarde, parecía que iba a ser Israel. ¿Qué pasó? ¿Qué pero le pusieron a Israel García? No hubo explicación, nosotros sí lo transparentamos. Primero lo discutimos internamente, escuché a varios diputados que alegaban que a pesar de que tenía la mejor calificación, pues no era el perfil idóneo, pero a fin de cuentas tomamos una decisión interna y lo anunciamos previo a la sesión y así actuamos, ¿no? Estuvo ausente nada más en la primera votación uno de nuestros diputados, tenía un problema familiar, se incorporó en la segunda ronda, entonces los 15 y 16 votos que obtuvo el candidato mejor evaluado, pues fueron primero 13 de Movimiento Ciudadano y 14 de Movimiento Ciudadano. ¿Fecha tentativa para elegir al auditor tenemos, Ismael, o no tenemos? Mira, yo estoy concentrado a partir de ya en que en el primer trimestre tengamos la reforma,
puede ser antes. Hay algunos tiempos que nos marca ya los transitorios de la reforma nacional, pero podemos sacarlo el primer trimestre y creo que eso es lo que nos vamos a concentrar con mayor importancia en el marco normativo, en la fortaleza jurídica que le demos al tema de la fiscalización e inmediatamente después procesar la nueva convocatoria y el nuevo nombramiento. Pero no nos vamos un año con encargada de despacho, ¿ah? No, yo creo que tiene que ser mucho antes, más que siendo el próximo año ya la antesala de proceso electoral, se le debe de quitar todo el tinte político, debe ser una decisión sustentada en la legalidad, en la transparencia, pero siempre en los intereses de todos los jaliscienses. Ismael del Toro, gracias. Gracias a ustedes, un gusto saludarlos, buen día. Muy buenos días. Vamos al corte y volvemos a seguir platicando con José Medina Mora. Cara a cara, entrevistas en total libertad. Continuamos en Zona 3, 91.5 FM. 9 de la mañana con 36 minutos. Seguimos en Cara a Cara con José Medina Mora, titular de Coparmex. Preguntarte, José Medina, platicábamos antes de la conversación con Ismael del Toro sobre el interés que ha tenido Coparmex en este proceso de renovación de la auditoría. Y en algún lugar leí, la verdad es que no lo cito porque no recuerdo exactamente quién lo escribió, que decía que se querían imponer, que las cúpulas empresariales querían imponer un auditor para proteger sus intereses. ¿Algo hay de eso en este interés que tiene la Coparmex en el tema? Bueno, el interés que tenemos en Coparmex es un interés de una voz que recogemos de la sociedad. Pero no tenían candidato, digamos. No hay candidato. Inclusive por ahí alguien mencionó que a mí me interesaba ser el auditor. Pues está muy fácil. Yo no cumplo los requisitos, no soy ni contador ni abogado, soy ingeniero. Entonces, no tenemos un candidato ni nos interesa de alguna manera poner a alguien en la auditoría. Lo que sí nos interesa, y es lo que recogemos de la sociedad, es que estamos hartos de la corrupción. Y uno de los mecanismos tiene que ver con la fiscalización de las cuentas públicas. Totalmente. Es dinero de todos nosotros y queremos transparencia y queremos rendición de cuentas. Sí. Entonces, por eso nos interesa que haya una auditoría fortalecida. Por eso no es tanto la persona que sea el auditor. Mucho se ha hablado del nombre. Pero ¿no crees que el nombre es importante, Pepe? Nosotros creemos que si tenemos una auditoría fortalecida, ya la persona que sea electa pues tendrá los mecanismos para poder actuar institucionalmente. Pero después del fiasco de Godoy, ¿no crees que sí se necesita alguien con mucho prestigio, con mucha altura moral en términos sociales? Por ejemplo, te pongo el caso de Waldenberg en el IFE. El IFE, el diseño institucional del primer IFE autónomo, era un diseño impecable, pero también había una persona impecable al frente. Yo creo que es importante ese binomio entre institucionalidad, diseño institucional, pero también que la persona genere simpatías, confianza y credibilidad en la sociedad. Por eso creo que el nombre también es importante más allá del diseño institucional. Yo, hago la analogía con los auditores que tenemos en las empresas. No son las personas más populares, porque son los que nos señalan los errores. Pero ese es dinero que privado. Sí. Entonces, en ese sentido, no necesitamos un auditor que le caiga bien a todo mundo. Necesitamos un auditor que haga fiscalización, que haga una buena revisión de las cuentas y que, si el fincar responsabilidades está en la auditoría, lo haga, y si está en el Congreso, que exijamos como sociedad que el Congreso finque responsabilidades. Que el problema que tenemos es que hay impunidad, porque sale información de que hay desvío de recursos, pero no se fincan responsabilidades. O lo que hace el auditor superior de la Federación, que le finca a Jalisco miles y miles de millones de pesos cada año, y aquí vemos que las cuentas están perfectas. Sí, digamos que... ¿Cómo explicas esa ambigüedad? Lo sabemos en las empresas, en toda auditoría salen siempre irregularidades. Siempre. ¿Por qué? Pues por ahí errores. A veces administrativas, técnicas. Desde luego, no somos perfectos, entonces siempre tiene que haber irregularidades. Esa es la función de la fiscalización. Por eso necesitamos a alguien que conozca bien técnicamente lo que se tiene que hacer, que tenga un buen equipo, pero sobre todo una institución de la auditoría fortalecida. Y eso nos va a blindar a que, independientemente de qué auditor se elija en el Congreso, tenga la institución para poder actuar hacia lo que necesitamos en Jalisco. Transparencia, fiscalización y rendición de cuentas. Algunos mensajes que nos manda el amable auditorio. Carmen Minor: buenos días, como siempre oyendo su programa, muy bueno, y le hago preguntas al coordinador de MC. Primero, ¿por qué votar en lo oscurito para auditor? Bueno, ya no tenemos al coordinador de MC, pero le haremos llegar las preguntas. En el caso de por qué votar en lo oscurito, porque así dice la ley.
lamentablemente se tiene que votar de forma secreta, algo que tendría que ser pues, una de las decisiones más importantes de los diputados y tendría que ser público, y no solo público el sentido del voto, sino público el razonamiento. Qué bueno que algunos diputados, sin estar obligados por la ley, lo han hecho. Y segundo, ¿por qué repartir un dineral a cada diputado diciendo que es lo que marca la ley? Ellos hicieron esa ley, quítenla, refórmenla, es una vergüenza lo que cobran. Lástima que fue por teléfono la entrevista, gracias a ustedes. Bueno, aquí también el tema del bono, José Medina Mora, es en la Cámara de Diputados Federal. O sea, sí. no fue aquí en el Congreso del Estado, a eso me refiero. Sí, pero yo creo que es uno de los reclamos de la sociedad. Sí. O sea, sí es correcto que le paguemos a los diputados y a los funcionarios públicos una compensación competitiva, y lo tenemos que evaluar en completo. O sea, si nos fijamos nada más en una sola de las prestaciones, pues pueden subir otra. Totalmente. La misma comparación que hacemos las empresas para ver que seamos competitivos en los niveles salariales, es una compensación completa, sueldo más los beneficios. Y eso en paquete completo debe de corresponder al nivel de responsabilidad que tienen. Y sí, el reclamo de la sociedad es que se ha exagerado y por eso es importante señalarlo, participar para que esto se corrija. Sí, los privilegios de la clase política. 6105, hola, buenos días. También a las empresas corruptas que evaden impuestos en contubernio con el gobierno se deben castigar. Tú ahí sí has sido muy claro en ese tema, José Medina. Bueno, te he entrevistado 2-3 veces y dices, ni impunidad para nadie, ni para las empresas, ni para nadie, ¿no? Y bueno, yo creo que aquí recogemos esta realidad que cuando hay un acto de corrupción en donde participa un funcionario público, también participa un empresario, o si participa alguien de sociedad civil, sí. Un servidor público, participa un ciudadano. Siempre hay esas dos partes y debemos aplicar la ley a las dos partes. Es decir, toda persona que participe en un acto de corrupción debe de pagar una consecuencia. Y creo que es lo que tenemos que combatir, que no haya impunidad. De acuerdo. 1571, un choque en Colón y casi Isla Raza de sur a norte. Gracias por avisarnos. César García, buen día, Enrique. Los empresarios tienen en sus manos una gran responsabilidad con México. Cuando promocionaron la ley 3 de 3 lanzaron una amenaza al gobierno. Si no, se aprobaba la ley como se planteó desde un principio. Al final nos dio una ley que en la práctica no sirve de nada. Mi pregunta para tu invitado es, ¿qué van a hacer? Ojalá tengan palabra y en las próximas elecciones cumplan. Saludos. Si crees que la ley 3 de 3 que se aprobó en su momento, donde no hay máxima publicidad, si tú crees realmente que va a tener algún impacto. Consideramos que fue un gran triunfo el que se aprobara la ley 3 de 3, y gran triunfo porque se pudo manifestar la sociedad civil con estas firmas. Como sabes, se requerían 120,000 firmas. Más de 600,000 hubo, ¿no? 634,143 firmas hasta el 31 de marzo, que es cuando dejamos de contar, pero siguieron llegando. Sí. Es decir, hay claramente en la sociedad este hartazgo, eso tenemos que cambiar. El hecho de que de 700 artículos hubo 3 que no se aprobaron, hay 627 que sí se aprobaron. Pero los más importantes, ¿no? Bueno, yo también lo veo más gradualista como tú. Sí, pero sin embargo, fíjate, en especial esto que comentas de máxima publicidad. Nos parece que no es coincidencia que el 100% de los gobernadores electos el año pasado, 2015, presentaron voluntariamente su 3 de 3. Sin obligación. Y 9 de los 11 electos en junio de 2016 presentaron voluntariamente su 3 de 3. Entienden que si no la presentan hay costo político y electoral. Exactamente, la sociedad lo exige, aunque por ley no tengan obligación de hacerlo. Y eso está haciendo diferencia en el voto. Pero mejor dejarlo en la ley. Y más cuando la gente lo está presionando. Porque yo en la vida leí un mensaje aquí, ni alguna pregunta para algún senador, estuvo Zamora, Casillas, ninguno que le dijera, oiga, no aprueben máxima publicidad, ¿eh? No, al revés, lo que decían, apruébalo mañana y déjalo escrito en la Constitución que el 3 de 3 es de máxima publicidad. Creo que ahí se equivocaron. Sí, y bueno, ahí Jalisco nuevamente tomamos liderazgo, por supuesto. Y por eso preguntan qué pasa en Jalisco. ¿Qué pasa en Jalisco? ¿Sí? Que ya no hay fuero, que la 3 de 3 sí tiene máxima Totalmente publicidad. De acuerdo. Bueno, sí, yo creo que tenemos que seguir con este liderazgo e ir cambiando las leyes, pero siempre ajustarnos a las leyes. Es decir, aunque debiera ser diferente, por lo pronto tenemos que ajustarnos a lo que dice la ley. Y no dejar de presionar. Porque si se dejan espacios de discrecionalidad, ahí es donde vienen las peores decisiones. También nos dice 0187, hola, el camión S-0017 de la ruta 25 baja a los pasajeros a mitad de Avenida Patria, casi llegando al paso desnivel, solo para no ir por la lateral y bajarlos correctamente. Esto es muy peligroso tanto para los pasajeros como para los automovilistas. Muchas gracias, hacemos también el reporte con Secretaría de Movilidad. 3030 nos dice... También a todos los derechohabientes nos manda un mensaje largo que ahorita lo leemos. Rafael Gerardo Tapia, puro bla bla bla, igual que todos el diputado de MC.
0503 también nos manda lo de los derechohabientes, ahorita le damos lectura. Ernesto Mesa, el Congreso y el autor son mafiosos, todos se cubren sus tranzas, roban dinero del pueblo. O lo que ha llamado María Amparo Casar, la politóloga de la Ciudad de México, el tapaos los unos a los otros. 8071, concretamente, ¿a qué se refieren con altura? ¿Cómo se evalúa? ¿Quién la evalúa? Yo me refería a este tema de la altura moral y el prestigio social. Me refería sobre todo a analizar las trayectorias y que llegaran personas a la auditoría que realmente tuvieran o que compitieran, que tuvieran muchos años en estos temas y que por lo tanto tengamos la seguridad o la garantía de que no van a caer en casos de corrupción. No podemos tener la garantía al 100%, pero si alguien en 40 años, 45 años de labor no ha caído en actos de corrupción, pues seguramente tomará mejores decisiones que personas que tienen otro tipo de referencias. Por eso era importante trabajar en cambiar la ley para incluir este tipo de criterios. Este tipo de cosas, ¿no? Y que el examen técnico no valga todo. También una buena entrevista, exámenes de caso, que puedan existir también algunas comparecencias, digamos, fortalecer el proceso, ¿no? Fernando, ¿le tienen miedo a que les saquen sus trapitos de los gastos desmesurados y sin justificación? Si realmente quisieran resolver el tema, redoblarían esfuerzos para llegar a acuerdos y beneficiar a nuestra sociedad y no a los intereses particulares. El gobierno es para todos y no para algunos. Juan Carlos Campos dice, de acuerdo con Medina Mora, los inmaculados se deben inscribir, hay que pasar de la crítica a la acción, nunca será lo mismo ver los toros desde la barrera. Gracias, Juan Carlos. 6526, respecto a la elección del nuevo Contralor, bueno, pues, auditor, esto es lamentable y vergonzoso, somos cautivos de esos bandidos, muy en particular los del Estado en turno, como no tuvieron la facultad de colocar uno a modo, pero en fin, esta forma de concebir la vida que nos acostumbramos a esa forma de adjudicarse y aprovecharse del puesto para hurtar a diestra y siniestra. Claudia nos dice, no lo eligieron porque no se pusieron de acuerdo para lo que como siempre les convenga a ellos y no al pueblo. Bueno, hay muchos mensajes, vamos al corte y seguimos con José Medina Mora. De la mañana con 52 minutos, se nos fue volando el programa en plática con José Medina Mora, presidente de Coparmex. Pepe, antes de irnos, de terminar este espacio, preguntarte por otros temas, creo que ya agotamos el asunto de la auditoría, preguntarte por el asunto de los empleos en Jalisco, se ha hablado mucho de las cifras, terminaremos con una cifra importante en materia de empleos, pero siempre el asterisco que se pone son los salarios. ¿Qué opinas de los empleos que están creando en Jalisco? Bueno, en primera instancia, tenemos este año 2016 récord en generación de empleos. Será el primer año que logremos generar más de 80,000 nuevos empleos en el estado, que es el bono demográfico, es decir, lo que tenemos que generar las empresas para incorporar a los jóvenes que llegan a la edad laboral. Entonces, en ese sentido, pues muy contentos con, digamos, la dinámica que hay de generación de empleo. Ya estamos en segundo lugar, estamos generando más empleo que Nuevo León, que el Estado de México. Solo Ciudad de México hasta noviembre ha generado más empleos que Jalisco, unos 22,000 empleos más que el año pasado a estas alturas. Entonces es un escenario muy positivo. ¿Sí? Tenemos una dinámica de crecimiento que se refleja también en que el Producto Interno Bruto de Jalisco es superior a la media nacional, con un tamaño de economía importante. Es decir, en la situación económica en Jalisco vamos bien. Pasando al tema de salarios, es decir, no nada más hay que generar empleos, sino que esto sea el mejor. Que puedas vivir con ese salario. Mejor remunerado. Por eso la postura de Coparmex con respecto al salario mínimo plantea el romper paradigmas. En primer lugar, te diría que hicimos una encuesta con las empresas socias de Coparmex, ni una sola paga salario mínimo. Las de Coparmex. Sí, digamos, el salario mínimo real que pagamos está entre 3 y 4 veces el salario mínimo, dependiendo de región y dependiendo de sector. Aún así... O sea, entre 8 y 10 mil pesos, más o menos. Entre 7 y 10 mil pesos, más bien. Aún así, nos parece poco y la invitación que hacemos a las empresas es aumentar la productividad para poder subir los salarios. Y hicimos un estudio de cómo ha aumentado la productividad. Sí ha estado aumentando, sí, claro. Y no hemos aumentado los salarios al nivel que ha aumentado la productividad. Por eso, la invitación a las empresas es que necesitamos subir los salarios a nivel de la productividad. O sea, ese diferencial se lo está quedando de ganancia el empresario. Ese diferencial, digamos, entre la productividad y el salario. Digamos, si eso se utiliza para reinvertirse y generar más empleos, está bien, pero necesitamos también trabajar en subir los empleos. Es que creo que no hay un problema de desempleo en Jalisco, hay un problema de subempleo,
de informalidad y hay un problema de bajos salarios. Bueno, tenemos realmente un problema de que no hay suficiente gente, tenemos vacantes en las empresas que no se pueden cubrir. Es decir, no hay problema de empleo, ¿no? No hay problema de empleo. Sí, de acuerdo. Sí tenemos que ligarnos con el sector educativo para que salgan más técnicos y más ingenieros, que es lo que ahorita se está demandando, y un poco por esta naturaleza de Jalisco como el Silicon Valley mexicano, la zona metropolitana de Guadalajara, pues sí necesitamos ese perfil y es lo que se está demandando en el mercado. Pero yo quisiera hacer una referencia específica al salario mínimo, porque hicimos una propuesta como Coparmex, en donde tradicionalmente se presentaba y se aprobaba un porcentaje. Lo que nosotros vemos como negativo es que no importaba qué porcentaje se aprobara, como ahora por ejemplo el 3.9, se aplicaba luego a todos los salarios. Y esto lo que hacía es que cada vez hubiera más desigualdad. Okay. Entonces planteamos que hubiera un porcentaje básico que se aplicara a todos los contratos, es decir, ese 3.9 que de alguna manera es con la inflación proyectada, pero luego un aumento nada más al salario mínimo. Okay. La propuesta de Coparmex era llegar al 89.35. No es una cifra mágica. ¿Para 2017? 2017. Ah, mira. No es una cifra mágica, sino lo que nos dice el Coneval, que es lo que se requiere para la canasta básica. El famoso línea de bienestar mínimo, ¿no? Sí, entonces, sí. Bueno, siendo consistentes, esa fue la propuesta. En la Comisión Nacional de Salarios Mínimos no se aprobó el... Pero se fue hasta 80. Se fue hasta 80. Sí. Pero sí en el esquema que propusimos en Coparmex de que fuera un porcentaje base y luego un monto fijo, nada más para el salario mínimo. Ok. Esto creemos que va a ayudar a que no se refleje en inflación. Y que la brecha no sea tan grande, ¿no? Que no se siga abriendo la brecha. Hay otro dato interesante en el salario mínimo y nos lo da INEGI. INEGI nos dice que el 13% de los mexicanos ganan salario mínimo. Sin embargo, dentro de ese 13, el 11 está en la informalidad. Sí. Entonces no es fácil saber. Quiere decir que estos trabajadores que están en la informalidad, además de ganar el salario mínimo, no tienen seguridad social. Es por eso también el esfuerzo para convertir los negocios informales en empresas formales. Hace rato uno de los radioescuchas hablaba de que pues hay muchos que no pagan impuestos. Pues sí, 60% de la economía en México es informal. Quiere decir que si nos movemos más a la formalidad, podremos tener una base de impuestos en donde lo paguemos todos, pero también que estos trabajadores que están en la informalidad reciban al menos la seguridad social. Del 2% que está en el salario mínimo y está en el sector formal, son puestos como meseros que además reciben... No, de acuerdo, por ejemplo, al IMSS son nada más 9,000 los registrados en todo el país, que nada más ganan eso y no tienen ningún ingreso extra. Sí, pero bueno, son meseros que ganan propinas sí, o vendedores que ganan comisiones. De acuerdo. Y de ahí nos vamos a esta cifra de entre 3 y 4 veces el salario mínimo. Seguiremos en Coparmex con este compromiso de subir los salarios. Pero qué bueno, porque en algún momento creo que no había tanta apertura de las cúpulas empresariales a discutir el tema del salario mínimo. Sí, parte del problema, Riga, tiene que ver con que el salario mínimo se utilizaba para otros propósitos. Por ejemplo, ya está desindexado, exacto. Exactamente, estando indexado. Bueno, por cierto, menos en Infonavit ha sido muy lento el paso de la desindexación. Hay mucha gente quejándose, sobre todo por este aumento. Es correcto, y por eso necesitamos que se complete ese proceso de desindexación para que no se traduzca en que el trabajador sí se le sube el salario. Pues se le quita a través de todo lo demás. Le sube su pago del Infonavit. Sí. Una vez que esté absurdo. completamente desindexado, yo creo que podemos ir mucho más rápido a subir los salarios. De acuerdo. Antes de que te vayas, Pepe, un minuto. ¿Cómo ves la nueva reforma en materia de justicia laboral? Alguno de los temas es que desaparece, por ejemplo, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. ¿Qué opinas del asunto y si crees que nos puede ayudar en este tema? Bueno, sí nos preocupa, en el sentido de que, digamos, pasa un esquema de justicia laboral que funcionaba, con la cual teníamos paz social en Jalisco, nos sentábamos a dialogar los sindicatos patronales con los sindicatos obreros y que se aplique la justicia laboral. El hecho de que pase al Poder Judicial, pero que no haya un presupuesto asignado y que además sea en un solo año, sí nos preocupa, porque no hay las condiciones como para que esto pueda pasar de manera y no se sabe qué pasan ahorita con los casos que están abiertos, ¿no? Siguen en la Junta Local de Conciliación. Pero cuando desaparecen, ¿aún así seguirá la Junta operando? Tiene que seguir operando con los casos que tiene. Es que Pizano nos dijo que no sabía, que no queda claro en la ley. No está claro, porque lo que dice es que en un año se tiene que hacer la conversión. Sí. Entonces, hemos trabajado muy de cerca con el secretario Héctor Pizano, porque nos preocupa ambas partes, que esto no está bien definido
y tenemos casos de rezago de justicia laboral, de acuerdo, que sí puede ser un problema serio. Estamos trabajando en ver cómo esto se define. José Medina Mora, gracias por haber estado aquí. Pero gracias por la invitación. Hasta mañana a las 9 de la mañana. Soy Enrique Tucen. Nos escuchamos en Cara a Cara.